Decía el CIS en octubre de 2012 que la clase política y los partidos en general eran percibidos por los ciudadanos como uno de los tres principales problemas de España. Los últimos casos de corrupción que han saltado a la palestra en los últimos meses han agravado aún más, si cabe, la desconfianza y el descrédito de la clase política. Bueno, Gabriel Ezcurdia, ¿en qué sitio más bonito vives? Lo que pasa es que no te he traído aquí para hablar de cosas agradables y bonitas, porque quiero hablarte en primer lugar, de la corrupción. Es muy curioso que los países mediterráneos del mundo europeo, por ejemplo, Grecia, Portugal, Italia o el Estado español, son países que tienen una forma de corrupción quizá diferente de la que pueda existir en otros países del norte de Europa, que también existe corrupción, pero quizá esté más controlada o esté, digamos, más sujeta o sea menos visible, ¿no? Está vinculado a la cultura, pero también está vinculado a sus procesos políticos e históricos, ¿no? Yo creo que es curioso que en esos 4 países que mencionó ha habido dictaduras militares que no se han resuelto de una forma, digamos, de ruptura, sino de una forma diferente, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, una clase política independiente y que responda a los intereses de las clases populares, que son los que votan realmente, para poder articular cambios o articular recortes en otro tipo de estamentos. Por ejemplo, a la Iglesia Católica no le tocan, a la monarquía no se le toca, al ejército no se le toca. No podemos obviar que tenemos decenas y decenas de grandes empresas que están articuladas de una forma, digamos, a clara vista, de forma democrática o de forma legal, pero que realmente están funcionando con grandes cantidades de dinero negro que viene del narcotráfico, que viene del tráfico de armas, de la prostitución. Hay grandes empresas españolas muy conocidas que se han basado su gran emporio económico en ese tipo de dineros, ¿no? El anterior tesorero del Partido Popular dejó de ser tesorero del Partido Popular y de tener ningún tipo de relación laboral ni de prestar servicio alguno a este partido en abril del año 2010. Es comprensible, por ejemplo, que nadie de los que estaba rozando con Bárcenas durante tantos años 18 supieran que este señor tenía una millonada en Suiza, que su mujer no trabajaba y que por lo tanto dependen solamente de sus ingresos y se iban a hacer el esquí por ahí. Pues no sé, la infanta tampoco sabía nada de... No, la infanta tampoco sabía nada, Mato tampoco sabía nada de los negocios de Sepúlveda. O sea, el otro día leía un Twitter que decía, aquí el único capullo soy yo, que mi mujer se entera de todo lo que hago. Con un ejercicio de transparencia como ningún otro partido político ha hecho en este país, nunca, y lo quiero reiterar, nunca. Hay algunos que han pedido mucha transparencia y cuando se les ha demandado a ellos han dejado de pedir transparencia. No es lo mismo la respuesta que tiene un partido ante casos de corrupción que aparecen en su seno que la que tiene otro. No es lo mismo. No es lo mismo lo que ha hecho el PNV con Álava, un caso que se va a juzgar próximamente con el caso Miñano. No es lo mismo cesarlo al minuto 1 y que el presidente del partido exija que se devuelvan los carnés que lo que estamos viendo con el Partido Popular y Bárcenas, o ya, bueno, la banda de los 4 de la permanente de UPN, que es un escándalo mayúsculo, vamos. Me consta que en formaciones políticas vascas ha habido gente que se ha aprovechado del poder político para, bueno, hacer, digamos, carrera, entre comillas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es la definición básica de la corrupción, ¿no? Es utilizar el bien común para incentivar el propio, ¿no? Pero es diferente, no creo que es en esas proporciones, esas magnitudes, ¿no? La impunidad con la que ha funcionado Bárcenas no es porque él sea un fuera de serie, ¿no? Yo creo que ahí existe algo mucho más importante, ¿no? Es algo que es mucho más sistémico, más estructural. No es una persona la que ha hecho eso, ¿no? Yo me acuerdo siempre de la serie esa tan famosa que ha habido en televisión española, Cuéntame, y el actor este que ha muerto hace poco, ¿cómo es? Pepe Sancho, ¿no? Que hacía un personaje que era, pues eso, un falangista, que era, pues bueno, de los promotores inmobiliarios primeros que hubo en los 60 y tal, y me recordaba mucho cuando veía alguna vez esa serie, pues las cosas que están pasando ahora, ¿no? Guárdame esto. ¿Esto qué es? Nada que te comprometa, al contrario. Es una lista de gente que te conviene conocer, mira. Por orden de importancia, desde aquí hasta el último. No es que no haya habido antes corrupción. Ha habido corrupción más en la época de gran prosperidad y ocurre que en los momentos en los que ahora vive la sociedad no tiene ni un poquito de humor para andar aguantando bromas y se enfada de verdad, y más se enfada cuando ve que la política, al observar la corrupción, en vez de volverse contra ella, se repliega para defenderse.
No es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. ¿Va a hacer lo posible el PP para que se esclarezca? Yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero para empezar, las explicaciones a lo Cantinflas que nos dio María Dolores de Cospedal para explicar el asunto demuestra que parecen tener menos interés en aclararnos las cosas que en confundirnos. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Salario diferido, el salario simulado. Cuando uno habla así en chino, en mandarín, al menos así nos suena a nosotros, y en cantinflés, pues no da precisamente la mejor pista de que quiere aclarar las cosas. Me parece que quiere confundir, ¿no? Yo creo que ahí se han ido descubriendo progresivamente cosas que no se sabían, ¿no? Y que incluso los dirigentes del PP pues han visto, incluso Cospedal, que es una abogada del Estado brillante, número 1 de su promoción, ¿no? Pues se encuentra con cosas que han sorprendido y que están intentando aclarar quién había autorizado eso. Como vayamos a un país donde aquí lo que hay que demostrar constantemente es la inocencia, y donde una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de algo que es apócrifo valga para poner en tela de juicio lo que hace todo un partido político y muchas personas honradas y honorables y que trabajan mucho por su país y con un gran sacrificio, pues entonces estamos arreglados. A partir de ahora vamos a dar validez a una fotocopia que pueda haber sido manipulada, que la policía no es capaz de determinar con claridad ni la autoría, ni cuándo se hizo, si se hizo de un solo tirón. Claro, es decir, a mí me parece increíble. Yo no digo que un juez tenga que ser un robot, una máquina, es decir, que tiene sentimientos, tiene alma, como es normal, tiene sus ideas, ¿no? Pero las ideas hay que dejarlas colgadas donde te has sacado la toga. Es decir, tú te pones la toga, coges tus ideas políticas y aunque el Partido Popular te caiga lo peor del mundo, consideres que no te han votado para ser no sé qué cargo en el Poder Judicial, es igual, tú dejas tus ideas. Eso es lo éticamente correcto. Y aquí hay algunos jueces que están esperando y dicen, a ver si llega el PP y les voy a dar a estos tíos, ¿no? Eso no es aceptable, ¿no? Eso está mal. El 80% de los votantes del PP consideran que ustedes están siendo chantajeados por Bárcenas. ¿Por qué no consiguen convencerles de que no es así? Se refería usted a una encuesta, pero yo, con toda humildad, le tengo que decir que yo no creo que eso sea así. Pues si dice cuá, tiene plumas, pico amarillo, es un pato seguro. Luego, por lo tanto, es un chantaje seguro, ¿no? Si no, alguien que me explique todo este ridículo que se traen aquí hasta que nos enteramos, además esto es de manera permanente, hasta que nos enteramos que cobra 20 y tantos mil euros al mes y que le han estado pagando hasta antes de ayer. Yo, conociendo como conozco al presidente del gobierno y algunos de los ministros y miembros del gobierno, yo no veo a nadie que sea capaz de chantajear a Rajoy, sinceramente, ¿no? Es decir, yo lo conozco muy bien, es público y notorio y, vamos, nunca lo he visto, ni lo he notado, ni lo he sentido chantajeado, nunca. Asistir a un chantaje en directo produce verdadero horror y produce verdadera desolación que el primer partido de España esté siendo chantajeado. Si no lo es, lo parece. Y desde luego se lo parece a casi todo el mundo. Es muy lamentable. Rajoy, si se encuentran pruebas de corrupción, será implacable. Es decir, lo ha dicho y lo hará. Él está muy angustiado, no tanto por el tema de Gürtel, sino que está angustiado por la situación económica del país. Es decir, lo que le preocupan son 6 millones de parados. O es que la gente lo que quiere es elecciones anticipadas, caos, desastre, la prima de riesgo a 700, 800 puntos, que nos intervengan. Digo, no sé, porque a lo mejor algún chiflado se cree que esa es la solución. La insolencia con la que algunos personajes cazados en flagrante corrupción reaccionan, las peinetas, las chulerías, estas cosas, demuestran la profunda gravedad del problema. Pero podemos añadir algo peor, y es que la sociedad tiene un estómago inmenso para, de pronto, hacer como que no se ha enterado de nada y volver a votar y volver a insistir en el voto y volver a actuar así. En el caso ahora de Ponferrada, ese lamentable episodio del PSOE, ¿no? Es Ismael Álvarez. Seguro que lo recuerdan. Fue alcalde de Ponferrada del PP.
En 2002 le condenaron por acoso sexual, el famoso caso Nevenka. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Regresó el año pasado a ese ayuntamiento como independiente. Pero hoy es noticia porque el PSOE de Ponferrada le ha quitado la alcaldía al PP. Vamos a continuar. Gracias a su apoyo. Que el acosador sexual esté en Ponferrada y que su víctima se haya tenido que marchar de la ciudad. Que el acosador sexual haya vuelto al ayuntamiento porque tenía votos en la ciudad que le llevaban ahí, indica esa otra segunda y lamentable parte de las cosas. La insolencia de los corruptos se apoya en cierto sentido en la conciencia o la sensación que tienen de que no es castigada por la gente tanto como lo parece por la ira que la gente tiene, porque la gente se enfada un montón, pero cuando llega la hora de la verdad, pues muchos corruptos terminan gozando de nuevo del favor electoral, lo cual ya da ganas de devolver, ¿no?